limpie su mente con la palabra de Dios. ¿Verdad? Imagínense, si Dios viniera a la tierra y anduviera entre nosotros, ¿cómo se comportaría? ¿Cuál sería su conducta? Tenemos la respuesta a esta pregunta en el poema de Filipenses 2:5-11. Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo, vino a mostrar en forma visible el propósito de Dios para el género humano, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Como podemos ver acá, la conducta de Dios en el estilo de vida de Cristo. Ahí podemos ver el propósito de Dios. Podemos aprender sobre su manera de pensar, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso lo dice Proverbio 23:7. O sea que lo que nosotros tenemos en nuestra mente, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no somos sino lo que pensamos. Esa es nuestra realidad, porque a veces tenemos conductas estereotipadas, copiadas, pero no somos lo que realmente somos. Nosotros somos lo que pensamos. Y esto lo vamos a estar considerando en las próximas 2 unidades, ¿verdad? Que son las virtudes de Cristo que se reflejaron en su manera de vivir. Se va a reflejar en uno conforme a lo que uno crea. Y en el caso de Jesús, pues las virtudes se reflejaron. Ahí tenemos una lectura, ¿verdad?, de Jesús en el desierto. Mientras era tentado por Satanás, Jesús respondió de una manera que nos dice algo de su manera de pensar. Así que yo creo que ustedes ya han leído eso y vamos a volverlo a leer, ¿verdad? Y mientras lo vamos leyendo, usted va subrayando las palabras de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y fíjense que al lado de eso aparecen unos textos bíblicos, ¿verdad?, en Deuteronomio. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Específicamente en Deuteronomio 6 están basadas esas 3 respuestas, ¿verdad? ¿Qué siempre en cada una de sus respuestas, qué frase Jesús utilizó? Escrito está, ¿verdad? O sea, que cada vez que fue tentado, Jesús le contestó con un texto bíblico. Escrito está. Jesús había memorizado las escrituras, hermano. Jesús tenía las escrituras en su mente, ¿verdad? Al conocer los mandamientos de Dios, Jesús supo reaccionar ante cada tentación de modo que no pecó. Siempre él tenía en su mente la palabra, la bendita palabra de Dios. Y el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La pregunta que surge: ¿por qué debemos familiarizarnos con lo que ha dicho la Biblia? A ver, fíjense que las escrituras nos ayudarán a mantener nuestra mente limpia e inmaculada, pulcra, ¿verdad? Y así estaremos preparados para resistir la tentación para cuando ésta viniere. La palabra de Dios nos enseña a conocer la voluntad del Padre. Así que Jesús conocía la voluntad de su Padre que estaba en los cielos, pero él siempre estaba poniendo en su mente la palabra de Dios.
Algo que aprendemos sobre la mente de Cristo es que Jesús llenó su mente de las Escrituras. ¿Verdad? Jesús siempre tenía la mente llena de las Escrituras. Jesús conocía la voluntad de su Padre y estaba preparado para resistir la tentación cuando llegara. Las Escrituras ayudaron a Jesús a mantener su mente limpia e inmaculada. Pero alguien que no lee palabra, alguien que no está familiarizado con la palabra, alguien que no memoriza la palabra, cuando llegue la tentación, ¿qué va a suceder? No está preparado y va a caer. Entonces a veces decimos, no, a mí me da como sueño, no me provoca leer la palabra, yo un día la leo, pero en realidad la palabra es para limpiar tu pensamiento, para limpiar tu mente y para prepararte, para que conozcas la voluntad de Dios y para que estés enteramente preparado para toda buena obra, para que estés enteramente preparado para cuando venga la tentación. Alguien que continuamente está buscando en la palabra y está habituado a buscar la respuesta en la palabra y a conocer la voluntad de Dios, cuando venga la tentación va a estar equipado, porque va a tener un pensamiento centrado en las cosas del Señor. Y la palabra de Dios pues nos limpia. La palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras mentes. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante Jesús oró, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor limpia a la iglesia mediante el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra es la que va a encargarse de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestros pensamientos. Porque a menudo nuestra mente está tan confundida con la manera de pensar del mundo que debemos reorientarnos hacia la manera de pensar de Dios. Hay muchos hermanos que dicen que son hermanos, que creen y aman a Dios, pero están pensando con una mente carnal. Yo escuchaba hace tiempo atrás que dice, casi me saco los clavos y me bajo de la cruz. Ese es un pensamiento, ¿cómo? Totalmente carnal, porque es un pensamiento que está anclado en el pensamiento del mundo, en la mente del mundo, no en la mente de Cristo. Y es tremendo esto. Entonces, comenzamos con una limpieza completa con la palabra de Dios. Por ahí es que vamos a comenzar, porque la palabra empezará a limpiar. Y la palabra de Dios limpia mientras sustituye una cosa por la otra. ¿Qué hace? Quita lo malo o lo impuro. ¿Y qué pone? Lo bueno y lo puro. La palabra de Dios limpia mientras sustituye la manera incorrecta de pensar con la manera correcta. Y una fase en el cultivo de la mente de Cristo es permitir que Dios limpie su mente mediante su palabra. ¿Cómo ocurre esto? Usted no ha tenido reacciones que después dice, wow, pero la palabra condena esto. Y usted medita, usted por el Espíritu Santo es redarguido. Dice, esto no debo hacerlo. Ya usted está empezando un proceso de cambio. Pero mientras usted tenga una mente carnal, mientras usted tenga la mente mundana, eso no le va a permitir. Y hay un peso tremendo en esto, hermano. A veces nosotros no podemos o no nos sentimos capacitados para que haya un cambio genuino y estructural en cada uno de nosotros. Y es porque ignoramos. La palabra dice, erráis porque ignoráis las Escrituras. ¿Qué nos estorba? Mire, nos estorba la tradición tremendamente. Nos estorba el humanismo. El humanismo nos estorba. ¿Y qué es el humanismo? Bueno, el humanismo es la tendencia común de varios autores o escuelas de disciplinas a presentar una filosofía basada en el ideal humano. Eso es lo que es el humanismo. Y hay un humanismo peor, que es el humanismo ateo, que es una doctrina que propugna la absoluta autonomía del hombre prescindiendo de Dios o negando su existencia. Y en cierta manera nosotros tenemos un humanismo. Cuando sabemos que la palabra de Dios está escrito algo allí, que escrito está, pero usted no quiere dejarse regir por eso, usted tiene un problema allí, un problema en su mente, un problema inconsciente, pero problema al fin. Conforme a lo escrito en la palabra de Dios, encontramos 17 virtudes mencionadas en Santiago 3:17 y Gálatas 5:22 y 23. Así que
Por eso estamos estudiando las virtudes de Cristo, porque esas virtudes representan precisamente, parcialmente, la mente de nuestro Señor. No tenemos problemas con esos pensamientos, siempre tenemos problemas. Uno desearía que la palabra dijera, oye, ojalá yo pudiera cambiar esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso inconscientemente a nuestro yo? Y tratamos de hacer una simbiosis entre la palabra de Dios y la cosa del mundo. Hay otro nombre que se llama sincretismo. Metemos las cosas con las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando decimos, no, y en vez de decir, no, y lo que me provocó fue darle una bofetada, decimos, no, me provocó ministrarle en la boca. Sentí una gana de ministrarlo. Y entonces queremos ligar una cosa con la otra en la jerga cristiana. Digo jerga en la manera de hablar, pues. Y solamente, mire, solamente podemos entender esto el día en que nosotros realmente seamos liberados del pecado. Podemos acceder a que Dios nos lleve hacia estas virtudes en nuestras vidas. Si nosotros no somos liberados a nivel de pensamiento, nos va a ser bastante difícil. Nos vamos a estar chocando con la misma piedra. ¿Ve? Y esos factores, existen factores que nos impiden alcanzar las virtudes. Hemos estado durante mucho tiempo expuestos a la influencia de humanismo. Algunos de nosotros no nos hemos estado ni siquiera apercibidos. Yo no sé de lo que estamos hablando acá, ¿cuántos sabían esto? Levanten la mano. Y después le pregunto cuántos ignoraban. Lo que le estoy hablando, ¿es nuevo para ustedes esto? ¿Lo habían entendido de esta manera? De eso estoy hablando. O sea, estamos siendo víctimas de un humanismo aberrante, galopante, por más de 4,000 años, que se ha hecho una cultura en nosotros, ¿verdad? Que se ha hecho una tradición, pero si ni siquiera estamos apercibidos de que eso ha venido sucediendo en nuestra vida, hasta hoy, para algunos de ustedes, hasta ahorita. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser libres de la manera de pensar humanista si realmente Dios no nos liberta? Si realmente no tenemos el conocimiento de estas cosas. ¿Ve? El humanismo enseña que somos capaces del desarrollo y de la expresión de la personalidad propia mediante el raciocinio, mediante la razón. O sea, nosotros podemos llegar a un nivel suma plus ultra, por decirlo así, mediante el razonamiento. ¿Cuál es el final de esto? Bueno, esto glorifica lo que el hombre puede hacer sin contar con Dios. O sea, va a glorificar el ego del hombre. Y ese es el problema, ¿verdad? Que habla por allí del yoísmo. ¿Por qué el yoísmo? ¿Por qué dicen el yoísmo? El yoísmo, yo. Porque la palabra egoeimi en griego significa yo soy. Y el único que es Cristo. Y cuando usted dice yo soy, yo, le está quitando a Cristo, lo está poniendo fuera de su vida. Y tenemos que estar claros en esto. Es muy importante. ¿Ve? Porque el problema con este pensamiento es que nos va a dificultar creer en las virtudes bíblicas. ¿En qué sentido? Bueno, de que las virtudes bíblicas, la palabra dice, en 1 Corintios 2:14 al 16, que es un regalo inmerecido, es un don de Dios, un regalo inmerecido, ¿ve? Que recibimos cuando nacemos espiritualmente. Ahora, una mente instruida en el humanismo se va a esforzar humanamente por alcanzar las virtudes, que es un don. O sea, no tenemos que hacer nada para alcanzarlo, porque es un don que recibimos de Dios, pero Él lo va a querer alcanzar a través de su humanidad, cosa por la cual es imposible de lograr. Son cosas, mire, el Señor dice que son cosas nuevas que ojo no vio ni oído yo, son las que tienes reservadas para los que le aman. Estas cosas son cosas nuevas, que son dadas por la revelación. Yo hablo delante de un poco de gente que tengan cierta posición intelectual y me van a llamar loco. Van a decir loco porque no lo van a entender y ya les voy a decir la razón por la cual no lo pueden entender.
¿Ve? Así que una mente instruida en el humanismo se esforzará humanamente al alcanzar las virtudes, que es un don de Dios a través de su humanidad. O sea, lo va a tratar de traerlo Él de los cielos, bajarlo. Cuando Dios se lo dio ya de antemano. Es como diga yo, necesito traer el micrófono. Necesito traer el micrófono para hablar con ellos. Y no, porque es necesario que yo tenga el micrófono. Pero cuando yo me viene la revelación, digo, ¿pero qué estoy diciendo? Ya Dios me dio el micrófono. Ya tengo el micrófono. Estoy tratando de hacer como ejemplo para que podamos entender hacia dónde quiero, en el nombre de Jesús, pues, llevar esta conversación, esta clase, que Dios me ayude. Mire lo que dice en 1 Corintios 14, 16. Pero el hombre natural, el ántropos, el hombre, ¿ve? No el acner teleio, que es el hombre creado según Dios en el griego, sino el ántropos, el bio, el hombre natural, la carne. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.